Entonces, como les dije, pues hoy creo que hoy ya concluimos con este capítulo 6. Ya llevamos varias clases, bueno, no varias clases, una por una confusión, repetimos lo mismo, ¿cierto? Pues bueno, Dios sabe por qué lo repetimos. Ya hoy, yo creo que ya en el transcurso no, ya mañana sale publicado el video de que corresponde a la clase de hace 8 días. Y voy a tratar de esta semana también sacar el de la clase de hoy, ¿listo? Como para no también retrasar mucho el que ustedes puedan ponerse al día, ¿listo? Y pues vamos a hacer un recuento. La clase pasada vimos pues todo lo que fue la oración de Yeshua, el cómo nos enseñó a orar, la indicación que él nos mostraba y esa invitación a orar con ciertos principios y con ciertos parámetros, ¿no? Que incluso en la oración de él pues nos da ciertos principios tan grandes, por lo menos el de decir, ten misericordia de mí como yo la tengo con los demás, o perdóname como yo he perdonado a los demás, pues imagínate, ¿no? Estar diciendo eso es como yo decir, mira, yo sí estoy perdonando, por eso merezco tu perdón, ¿no? Y son palabras difíciles porque para el mundo es todo lo contrario. Si la persona se merece mi perdón, yo le doy mi perdón, pero eso sí queremos que a nosotros nos perdonen todo, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene, digamos, el confrontamiento que ya vamos teniendo con el Mesías, ¿cierto? Después vimos a Jesús y el ayuno, ¿sí? Vimos este tema del ayuno, la importancia del ayuno, todo lo que nosotros necesitamos hacer en cuanto al ayuno, ¿cierto? Que era que no hacerlo con cara amargada, no hacerlo como si, mejor dicho, fuera el fin del mundo, como que qué pobre de mí me pusieron a aguantar hambre, cosas así por el estilo que no se note. Antes dice, y Yeshua nos da el consejo, lávate la cara, perfúmate, arréglate de tal modo que no piensen que estás tú ayunando. Eso es entre tú y Dios, eso es algo que es de tu intimidad, ¿no? Y yo les ponía un ejemplo muy básico con la familia, donde realmente les decía, bueno, si ustedes andan ventilando la relación íntima entre esposo y mujer o entre padre e hija, pues no, no a todo el mundo le están diciendo, mire, yo fui a tal lado con mi hija, le di esto, 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 esto. No, ¿cierto? Esas son cosas que tenemos en la intimidad que no se andan divulgando, que no se abran gritando a los cuatro vientos. Lo mismo es mi relación con el Eterno, ¿no? Ese por ese lado. Y empezamos a ver el tema de los tesoros en el cielo. Ya nos faltaba concluir este tema, pero sin embargo lo vamos a ir leyendo, ¿sí? Estos versos del 19 al 21, como para retomar en donde íbamos y empezarle a dar la conclusión ya literalmente a esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde el verso 19 que nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en el estudio que estábamos viendo, o la clase pasada, lo que estábamos viendo acerca de estos versos, y es que ahí es donde teníamos que mirar, bueno, las riquezas realmente no son malas, las riquezas son buenas, pero depende de nuestra administración, ¿sí? Si nuestra administración va dirigida a exaltar a Dios y si la riqueza que nosotros podemos obtener la vamos dirigiendo al servicio del Eterno, o sea, no solo acumularla para mí, para mí, para mí, como lo llegó a hacer Salomón en su momento, sino llegarla a ser como lo hizo David, ¿sí? Que él acumuló riquezas
no solo para él, sino que acumuló riquezas ¿para qué? Para la construcción del templo, ¿sí? No lo hizo porque quisiera, no lo hizo por muchas cosas, sino que lo hizo realmente, ¿por qué? Porque quería adorar al Eterno y quería demostrar lo que el Eterno pues ya había hecho en su vida, ¿no? O sea, dar algo al Eterno como medio de agradecimiento. Pero Salomón que dijo, no, la riqueza es para mí, se hizo esta cabaña en el Líbano y guardaba tesoros y guardaba plata, oro y oro y oro y oro, ¿sí? Y pues al fin y al cabo, ¿será que se llevó toda esa riqueza? No. Entonces ahí es donde podemos ver que la administración también, el administrar la plata, también es un reflejo de lo que yo tengo en mi corazón. Por eso pues el verso termina diciendo ¿qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará, ¿qué? Vuestro corazón. Y nosotros debemos de cuidarnos, debemos de no estar llevando al extremo, ¿sí? Sino que tener todo balanceado. Y primero saber que administrar esos tesoros que el Eterno te dio. Tanto tesoros materiales como tesoros espirituales, o sea, es decir, esta revelación, todo lo que tú has entendido de la palabra, también hay que saberla administrar, también hay que saberla no solo retenerla, sino también que empezarla a compartir, porque pues a eso nos llamó el Eterno, ¿no? Por eso dice, y bueno, estábamos viendo en cuanto a las riquezas, vimos otros ejemplos como el de Moisés, ¿sí? Que pues estaba esta parte. Entonces, vemos acá que definitivamente pues nos toca cumplir esto. Vimos el ejemplo también de Abraham, que él no utilizaba las riquezas para él, sino para qué? Para bendecir a otros. Era hospedador, ¿sí? Ese es otro ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar las riquezas, hospedando a personas, ayudando a personas, ¿sí? Siendo de los que abren sus puertas. Si tú tienes una finca, si tú tienes una casa, pues abrir las puertas y dedicar también para predicar la palabra, ¿sí? No solo con los fines míos, sino solo para mí, sino también para el Eterno, ¿sí? Y con ese fin, ya Yeshua acá nos empieza a decir, ya llegando a lo que vimos la clase pasada, y es esta parte que ya nos habla acerca ya es esta parte que ya nos habla y nos dice, no te hagas tesoros en la tierra para quedártelos, porque la porilla y el orín corrompen, ¿sí? Esto ya es otra traducción. Ya en la Reina Valera, pues nos dice diferente, nos dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y no mirar realmente lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor o cómo es que nosotros estamos haciendo esto, sino que realmente empecemos a hacer tesoros, empecemos a ser más prácticos, empecemos a llevar un poquito más allá lo que el Eterno nos está pidiendo, ¿sí? Es decir, y Joseph da un ejemplo muy básico allí en el audio que me gustó ponérselos porque pues es realmente algo así. Y él pone un ejemplo donde había dos fábricas, ¿sí? Una fábrica es de zapatos y la otra es de maletas. La de zapatos pues ya estaba yendo a bancarrota, ya no tenía tanto éxito y pues todo lo que le invertían, pues imagínense, se iba en pérdidas. En cambio, la de maletas era totalmente diferente. Tenía mucho éxito, cualquier plática que medio le movían la triplicaba, la cuadruplicaba, ¿sí? Y pues hacía de su inversión saludable. Y este dueño no sabía qué hacer. Y lo peor es que la otra fábrica, la de zapatos, no la podía cerrar porque con qué iba a liquidar a los empleados. O sea, imagínate.
como era una fábrica de barril sin fondo, es decir, todo lo que le inyectaba, todo lo que le ponía para poderla solventar, para poder hacer que por lo menos surgiera, era como si decayera cada vez más. ¿M? Pero a pesar de todo eso, pues él dijo, pues no, acá tengo una empresa exitosa de maletas, pues voy a utilizar los empleados de esta fábrica de zapatos y los paso a esta fábrica de maletas. Es decir, que le inyectó más manos de obras, le inyectó más manera de producir muchas cosas. ¿Y qué hizo? Resolvió el problema. No se quedó con las dos, no se quedó, dijo, bueno, esta ya la perdí, hacemos los empleados para acá porque no los puedo liquidar. ¿Con qué los voy a liquidar si no tengo fondos? Pues los paso acá a esta fábrica, van a recibir de pronto un mejor o van a tener ahí sí su salario convigente cada mes, ¿cierto? Porque imagínate en una fábrica de bancarrota, qué plata les iba a dar o qué esto, si tenía para el mes que tenían, ya para el otro, ¿quién iba a pensarlo, cierto? Pero de esa manera él resolvió el problema. Y a esto es lo mismo que nosotros tenemos que empezar a hacer. La fábrica, nosotros también somos estos dos tipos de fábricas. Nosotros, en este cuerpo material que tenemos, es la fábrica de zapatos. ¿Por qué? Porque tú puedes inyectarle, puedes alimentarla, puedes darles vitaminas, puedes hacer de todo, pero esta fábrica tarde o temprano va a ir a la bancarrota, va a volver al polvo, ¿sí? Esta vida material tal cual lo que tenemos no va a durar, ¿sí? Tarde o temprano todo lo que vemos a nuestro alrededor pues va a ser pasajero, ya no va a existir, ¿sí? Incluyendo nuestro propio cuerpo, ¿no? Y hay otra empresa que realmente sí es duradera y es ¿cuál? La espiritual, a la cual nosotros nos debemos de enfocar, a la cual nosotros sí debemos de estar utilizando todos estos recursos que nosotros tenemos ahorita, nuestra voz, nuestras manos, nuestros pasos, todo lo que tenemos, incluso las riquezas, las casas, todo lo que nosotros podamos tener, sembrarla ¿qué? En realmente en la fábrica que va a durar. No en la bancarrota, porque por más que nosotros inyectemos a esta máquina, no estoy diciendo que ahora no le vamos a inyectar, que ahora no vamos a hacer, digamos, a trabajar para estar bien. No es eso, sino que realmente darle la importancia a lo que debe ser, que son ¿qué? Las cosas del reino, las cosas espirituales. ¿M? Porque, ¿qué haces tú matándote por tener 10 carros, sí? Por tener 10 casas y tú matándote, trabaje y trabaje y trabaje, pero tu vida espiritual, pero tu comunión con Dios, ¿dónde está? ¿Será que esos carros y será que esas casas que tú te mataste trabajando y consiguiendo plata y plata y plata, será que eso te va a ayudar realmente a vivir en la segunda fábrica, a vivir ya a nivel espiritual exitoso como realmente el Eterno quiere de nosotros? Por eso, pues acá lo que debemos de hacer es utilizar todos estos recursos que el Eterno nos ha dado, incluyendo nuestro cuerpo, pues ¿para qué? Para el servicio del Eterno, ¿sí? Una de esas maneras es compartir, una manera de esas es servir a otros, una manera de esas es utilizar nuestros talentos al servicio de los demás, no solo para mí, no solo para yo ganar, hacer ganancias, sino también para qué? Para servir a otros, ¿no? A eso es a lo que se está refiriendo acá. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en este mundo se va a echar a perder, va a desaparecer de un día para otro. Hoy en día estamos, ¿cuántos pueblos nos han desaparecido? ¿Cuántas naciones no han desaparecido por un terremoto, por un tsunami, por varias cosas o incluso por el pasar de los años? ¿Sí?
Hay muchos pueblos, hay muchas naciones que incluso, por lo menos muchas civilizaciones, por lo menos acá en Latinoamérica, todas estas indígenas son muy pocos realmente las comunidades indígenas que todavía persistan, ¿cierto? Y ahí es donde vemos que realmente todo es pasajero, no hay nada que perdure. Y por eso este principio, ¿sí? Que consiste realmente en apreciar lo que Dios te dio, lo que Dios quiere que busques, y es que tener esa visión a la eternidad. No quedarte con la visión de lo que tienes acá, sino saber que esto va a ser momentáneo, va a ser pasajero para algo más. Y esto lo podemos un ejemplo muy loco, pero pues que nos ayuda a entender esa visión, y es que por lo menos tú para qué estudiaste el bachillerato, perdón, tú para qué estudiaste el bachillerato o todos los años de escolaridad, sí, que tienen los jóvenes, de los niños, todos esos años para qué los estudiaste. Fuera eso, después de todo eso, ¿para qué quisiste ser profesional? Bueno, si llegaste a ser profesional, ¿para qué? Pues para tener una mejor vida, ¿cierto? O sea, tú no estás mirando el ahora porque si no te hubieras acabado ahí, ¿cierto? ¿Cuántas noches estoy trasnochando, teniendo que correr de un lado a otro, hasta poder que cumplir esa meta? Para poder estar, digamos, en un puesto mejor, en un lugar mejor, ¿cierto? Tú no te dedicaste a mirar en el momento, sino a futuro. Lo mismo debemos hacer con las cosas eternas. No podemos mirarlas y esperar que pasen acá en este mundo, y pues podemos esperar que pase y que venga, va a venir a este mundo, pero no sabemos si va a ser en nuestros días. Entonces es una esperanza que tenemos que llevar a qué? A mucho más allá, que trascienda mucho más de lo que yo hago en esta vida, ¿sí? Trabajar todos los días, porque igual no sabemos en qué momento nos llame el Eterno, ¿sí? O si Él venga antes. Están esas dos posibilidades, pero eso es en qué? En seguir poniendo mi mirada realmente en los tesoros del reino, en los tesoros de la tierra, de lo que Dios nos quiere dar, y dejar a un lado. No quiere decir que ya no nos vamos a enfocar por la comida, por el vestuario, por las cosas necesarias. No es eso, sino que le vamos a dar la importancia realmente a lo que es valioso. Una cosa es trabajar para lo que yo necesito y darle importancia a lo que es, ¿sí? Porque una cosa es que nosotros cojamos de importante tener casa, beca, carro, y me olvide de lo que realmente es importante, que es mi vida espiritual. ¿Sí? Y me centré en la carrera de las ratas. No sé si ustedes han visto ese video que yo casi siempre he colocado cuando hablo de esto. En estas diapositivas no lo tengo, pero sí he hablado varias veces acerca de esto, y es acerca de la carrera de las ratas. Hay un video en YouTube, ¿sí? Donde habla acerca de esta parte de la carrera de las ratas, donde nos habla y podemos ver esta parte, ¿sí? Donde nos muestra que esta rata va corriendo detrás de la felicidad, buscando la felicidad, ¿sí? Pero si nosotros lo sabemos muy bien, nosotros en este mundo no vamos a encontrar la felicidad, porque muchos nos venden y nos dicen, no, pues la felicidad está en el trago, cuando realmente eso te da felicidad. No, la felicidad te da las riquezas. Realmente la gente millonaria que tiene todo ha sentido realmente la felicidad. ¿Cuántos no se han matado en medio de esas circunstancias? Entonces podemos decir que realmente sí traes felicidad hasta cierto punto, pero no a totalidad, ¿sí? O sea, no a plenitud como realmente la encontraríamos o la hemos encontrado con el Eterno, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros podemos hacer un balance y decir realmente todo lo que Dios ha dado, todas las cosas que Dios creó, pues son qué? Son buenas, son definitivamente el cual yo debo de mirar cómo lo voy a administrar, ¿no? Deme un segundo. Y ahí como que está haciendo más frío, me está afectando. Bueno.
Entonces, si vemos, entonces tenemos que estar eso, tener esa visión a lo eterno, saber que todo lo que tengo es que administrarlo para la eternidad, no administrarlo para mi bien, para lo que yo quiero, para satisfacer mi deseo o para satisfacerlo el deseo de los demás, es decir, del mundo, no, sino para servicio del eterno, para el servicio de aquel que me creó, de aquel que diseñó todo. Entonces, ese es, y de ahí es donde nosotros tenemos que ver que qué, que de Dios dependen todas las cosas, de Él son todas y pues depende del uso que le des. ¿Le vas a dar un uso bueno dirigido al servicio del Eterno o le vas a dar un uso malo donde solo lo vas a enfocar para hacer tus cosas? Y esto lo vemos un poquito más en Ageo, ¿sí? Recordemos esta profecía de Ageo, donde Ageo decía, venga, ustedes porque se están enfocando solo en sus casas, solo en embellecer lo que ustedes tienen, pero el templo de Dios está en ruinas. El templo de Dios está ya olvidado, ¿sí? Y eso cómo lo podemos pasar hoy en día a nuestras vidas. Nosotros a veces preferimos enfocarnos en nuestras carreras, en nuestra familia, en la vida que nosotros tenemos y se nos olvida enfocarnos realmente en lo importante que es quién, el Eterno. Sacar tiempo para buscarlo, sacar tiempo para encontrarnos con Él. Eso es algo que yo creo que hasta yo debería trabajar en esa área, porque a veces se nos olvida que todas esas cosas sí son importantes, sí son necesarias, pero que también debemos de sacar tiempo para Dios. Si sacamos tiempo para cosas tan chiquitas, tan a veces tan innecesarias, ¿sí? ¿Por qué no sacar tiempo también para buscar del Eterno y para estar pegados de Él, ¿no? Entonces, eso sería lo que vemos acá en cuanto a los tesoros en el cielo, ¿no? A lo principal que debemos de tener en cuenta. No sé si hasta acá vamos bien o tengan alguna pregunta acerca de este tema. Vamos bien, Bien, Juliet. Bueno, de mi parte vamos bien. todo bien, Juliet. Vale. Yadira, ¿qué ibas a decir? Bien, también. Ah, listo, vale. Entonces vamos a seguir con el siguiente tema, aunque vamos a ver y si vamos mirando todo va unido, ¿no? Acá cuando hablamos de los tesoros del reino, pues es hacia dónde va mi corazón, con qué actitud busco a Dios o con qué actitud estoy haciendo las cosas, administrando lo que Dios nos dio, ¿no? Todo viene ligado desde que empezamos con el verso 1, ¿sí? Va ampliando e incluso en algunos es un poquito más detallista. Y esto lo podemos ver también acá cuando habla acerca ya, digamos, del ojo bueno y el ojo malo. Y esto lo vamos a ver en el verso 22 y 23, que nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Acá esto parece un trabalenguas que a veces no lo podemos entender, a no ser que ya entendamos varios de los simbolismos de acá, ¿cierto? Pero vamos a entender, vamos a empezar entendiendo qué es esto del ojo bueno y el ojo maligno, ¿sí? Esto lo podemos ver y son muy utilizadas en el judaísmo. Se puede decir que son como modismos, ¿sí? Que son utilizados en el judaísmo y aquí es donde vamos a entender de qué se trata. Entonces, cuando hablamos del ojo bueno, en hebreo se le dice ainatov, ¿sí? Que es el ojo generoso. Es la persona que no solo añade todo para sí, sino que también, ¿qué? Lo da.
Y esto lo hemos tocado varias veces, creo, a lo largo de lo que hemos estado hablando de este capítulo 6, lo hemos tocado varias veces de que no tengo que enfocarme, incluso lo vemos en los primeros versos con la acá, con las obras de justicia, ¿cierto? Tocamos esta parte del ojo generoso, pero que no hiciéramos alarde, lo tocamos por ese punto de no hacer alarde de las cosas. Acá ya Yeshua hace como una diferencia entre tener un ojo generoso a tener un ojo malo, que sería, perdón, que sería el ojo ¿qué? Codicioso, ¿sí? Cuando hablamos de ojo malo, es el ojo codicioso, el ojo avaro, el ojo que solo quiere sacar una parte, una tajada de lo que otros tienen, ¿sí? Como decir, uy, acá es donde tengo la plata, uy, acá es donde me puedo hacer millonario, uy, si yo hago esto, mejor dicho, pues de la avaricia, pues empiezan a hacer cosas y a tergiversar cosas que definitivamente pues terminan dañando el propósito que incluso ellos tienen de vivir mejor, pues terminan en una cárcel o terminan golpeados o terminan pues en un camino mucho más trágico, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y que nosotros empecemos a trabajar ese ojo generoso, dejar de tener este ojo codicioso, este ojo que todo es para mí. No, yo solo estudio, pero no, enseñar a mí que no me digan, ¿sí? Eso era algo que yo decía anteriormente. Yo decía, no, yo creo que yo nunca me voy a parar a enseñar, pero pues Dios tiene sus planes, ¿sí? Y por eso pues es orar y decirle, Dios mío, ayúdame a ser generoso en todas las áreas de mi vida, que no haya una en la que yo no sea generoso, generoso con mi esposo, generoso con mis hijos, generoso con todos, ¿no? Pues también sabemos que hay ciertos límites, tampoco nos podemos desbordar, pero tampoco nos podemos cerrar, ¿sí? Hay que ser balanceados en todas las cosas que hacemos, ¿sí? Por eso tampoco puedo ir al otro extremo de decir, no, pues ya no soy generoso, ya no le doy a nadie, ahora soy todo para mí. O llegar al otro extremo y decir, no, lo doy todo sin importar a quién le esté dando. Tampoco. Recordemos, tenemos que tener un balance, ¿sí? Entre mirar realmente a dónde estoy enfocando mis riquezas, si realmente están sirviendo para el reino de Dios o están siendo edificación para malignos, es decir, para codiciosos, ¿sí? A eso es a lo que tenemos que ir mirando y para eso pues es que necesitamos pedir discernimiento y eso ya lo vamos a tocar ya directamente en otro estudio. ¿M? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que estar trabajando no buscando las cosas de nosotros, sino haciendo y cumpliendo este llamado que nos hizo Yeshua de ser que la luz y la sal del mundo. Y acá yo les haría una pregunta, ¿será que la luz se coloca en lo más escondido para que no alumbre nada? No, ¿cierto? Siempre se coloca en lo más alto para que alumbre todo y podamos ver qué es lo que estamos haciendo a nuestro alrededor, ¿cierto? No enfocados en solo lo que tengo ahí y ya, ¿sí? Sino enfocados en todo, que yo pueda ver todo a mi alrededor, ¿cierto? Pueda distinguir todo. Lo mismo la sal. ¿Será que la sal solo indulza, solo le da sabor a un granito de arroz y al resto no? Sí, o sea, es como decir, voy a echarle 3 cucharadas de sal a esta libra de arroz, pero que solo la coja un granito. ¿Será que eso es así? ¿Será que la sal trabaja así? Escogiendo solo para lo que esta persona quiere, ¿sí? Por lo menos cuando trabajamos con la sal y si nosotros decimos, bueno, yo soy la sal, ¿será que yo tengo que ser así? O sea, no, yo escojo la persona a la que le voy a dar. ¿Ustedes creen que la sal escoge qué va a darle sabor? No, el dueño le dice, venga, voy a darle sabor a todo lo que tenga en esta olla. ¿Y será que la sal solo escoge digamos, están haciendo un sancocho acá en Colombia se le dice sancocho cuando se le echa papa, yuca, bueno, muchas cosas, por eso le dice sancocho, porque tiene muchas cosas y se le echa entero, ¿sí?
Entonces, pues imagínate uno echarle una cucharada de sal y decir, no, solo quiero que coja sabor las papas, el resto que no coja sabor, el resto que no tenga sabor. ¿Será que es así que trabaja la sal? Exactamente, así no trabaja la sal. Por más que la sal quiera decir, no, le voy a hacer solo sazonar esta parte, pues no va a poder, porque esa no es su función. Y esa tampoco es nuestra función. Nosotros no podemos escoger, ¿sí? Y decir, no, yo le voy a dar la luz a esta persona y a esta persona no. ¿Sí? En cierto momento no lo podemos hacer. O sea, si de nosotros dependiera, creo que a veces no le hablaríamos a ciertas personas, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos los planes del Eterno, por eso necesitamos ese discernimiento de Él para saber qué es lo que a quién le debemos de llegar y a qué persona le debemos de mostrar la luz y ser esa sal, ¿sí? Tener ese ojo generoso que no importa qué, que no importa quién, ¿sí? Sino que podamos seguir haciendo su voluntad, que podamos seguir alumbrando en medio de las naciones, poder bendecir a mucha gente, ¿sí? Puede que no ser solo llevando las escrituras, hay muchas maneras de bendecir, hay muchas maneras de mostrar realmente el amor de Dios sin tener incluso que decir palabras, y eso es a través de nuestro testimonio, a través de las obras que hacemos, ¿sí? Porque Yeshua no hubo por todo el camino y no siempre estuvo predicando las escrituras. Cuando sanaba enfermos, nunca les dijo, venga, usted tiene que hacer esto y le dio un curso intensivo de 24 horas y no los dejó irse hasta que no entendieran todo. No, ¿cierto? Lo primero que dijo fue, mira, ya no hagas más, ya no transgredas más las escrituras y sigue al Eterno. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían las escrituras, ¿cierto? Ahí cuando Yeshua hacía estos milagros, pero a otros, por lo menos a la mujer sinofenicia, le dice, venga, yo no te puedo dar a ti algo que no te corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una pagana, era una gentil, se dejaba guiar muchas veces por sus deseos carnales, ¿sí? Por su animal interior, por así decirlo, ¿sí? Y pues ahí es donde vemos la diferencia cuando nosotros empezamos a hacer luz. Él les empezó a hacer luz y le mostró, incluso esta mujer tenía tanta fe que dice que incluso los perrillos comen de la mesa de su amo. Incluso un animal come de la mesa de un amo. Eso es tener fe, saber y aceptar su condición de bajeza que tenía y decirle, no me importa, yo quiero recibir de esa luz que tú tienes. Así sea una migaja, imagínate, ¿no? Y pues por eso necesitamos nosotros también tener esta misma sed, tener esta misma ganas de compartir y de llevar la luz a todas las personas, ¿sí? Que ya el Eterno nos va a ir mostrando en el camino quiénes realmente quieren seguir y quiénes no, Él lo va a hacer, ¿sí? Pero quién es el que va a tomar la decisión si le decimos o no, es Dios, no nosotros, ¿no? Entonces, no utilicemos todas nuestras riquezas, pues, para hacer lo malo, para hacer lo que nosotros querramos, sino también que sea para qué, para ayudar a otros, para hacer más bien que la palabra de Dios, que el ministerio de Dios, pues, sobreabunde, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que tener un ojo generoso dispuesto a dar para quién, para Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos cuando empezamos a ayudar a las personas, cuando empezamos a bendecir en muchas áreas que muchos no conocen, ¿cierto? Incluso llevando una palabra de consolación, incluso con nuestros actos, ¿sí? De a veces no humillar a los demás o de a veces de no ser... em, de no rechazar a otros, ¿sí? Cuando todos lo rechazan, eso pues que muestra ese amor que solo Dios mostró, ¿sí? Porque Yeshua, quien rechazó a lo largo que él estuvo, incluso estuvo más con pecadores que realmente con gente que buscara de Dios y estuviera con Dios, porque él dijo, yo vine a buscar lo que se perdió.
Ya los que están salvos, pues yo para qué tengo que estar con ellos si yo vine a buscar y a rescatar a aquel que se había descarriado, que se había perdido, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá nos quedó un poquito más claro este tema del ojo bueno y del ojo malo. Incluso este Sí, tema, sí, ¿sí? sí queda muy claro. Yo no lo Vale. había entendido, pero ya como lo explicaste, sí. Ujú. Incluso este tema creo que también lo habla, si no estoy mal, es Isaías, lo habla como por medio de una parábola. Ahorita no me acuerdo qué profecía, se me vino ahorita a la cabeza, y es cuando habla de que la nube por donde pasa va echando agua, o sea, va destilando su lluvia, su rocío, ¿cierto? Por donde pase sea, sobre buenos y sobre malos. Pero el árbol cuando cae, cuando muere, pues ¿dónde queda? En el mismo sitio, ¿cierto? No hay, crece en otros lugares, no hay, esparce su semilla en otros lugares, sino siempre es en el mismo sitio. Y esa es la diferencia también que podemos ver en el ojo malo y en el ojo generoso o en el ojo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser como la nube. Ser generosos sin importar quién está, si nos hayan hecho daño, si nosotros tenemos la oportunidad de bendecir y Dios nos da esa oportunidad de hacerlo, pues hagámoslo, porque eso va a ser testimonio de Dios y eso va a mostrar que Dios ya nos ayudó a perdonar a todas estas personas, ¿no? Y ahí nos ayuda también a entender ese amor de Dios que incluso Job lo dijo, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo, ¿sí? Y pues si él le hace salir el sol sobre buenos y malos, incluso hizo que un profeta, aunque no quisiera, como Jonás, fuera y le hablara a toda una nación, toda una ciudad de gentiles, de paganos, para que escucharan las escrituras, para que se convirtieran a él, pues ahí es donde nosotros decimos, pues realmente el único que puede ver el corazón, el único que puede decir a esta persona no le tienes que hablar, ¿es quién? Dios. Del resto nosotros tenemos que hacer la función. Tenemos que hacer esa velita en las manos del Eterno que va alumbrando por dónde va, ¿sí? Listo. Yo creo que ya con este ejemplo lo podemos, digamos, entender mucho mejor. Ya desde el verso 24, vamos a ver que Dios empieza a hablar un poquito más hacia ciertos aspectos. Primero hacia el servicio, ¿sí? Y enfocado también hacia el afán o la ansiedad que tenemos nosotros de ciertos aspectos. Y acá es donde nosotros empezamos a qué? A mirar, a trabajar en estas áreas, ¿sí? Y empieza en el verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y acá esto sí es realmente verídico, sí, incluso lo dice Juan en una de sus cartas. Él dice, nosotros no podemos estar en la mitad, o somos del diablo o somos del Dios. O sea, no hay tintes medios, no hay medias en ningún lado, ¿sí? Por lo menos o estás salado o tienes sabor, ¿sí? Pero pues no hay casi términos medios, ¿no? Es lo mismo con nosotros, con Dios. Nosotros no podemos estar en términos medios. Nosotros no podemos decir, ay, no, es que yo quiero lo eterno, pero también quiero las riquezas, entonces le voy a servir a los dos. No se puede. Por más que quisiéramos, por más que hagamos, no vamos a poder servir al uno y al otro. Porque muchas veces o a veces cuando las riquezas nos llamen a tener ciertas cosas y a querer tener más y a querer tener más por la codicia y por la avaricia, pues podemos llegar a cometer actos que van en contra de las escrituras. Y al nosotros decir, pues yo amo a Dios, pues como dice, va a terminar aborreciendo a uno. Si me dejo guiar mucho más por las riquezas, pues que voy a terminar aborreciendo a Dios porque está en contra de lo que yo puedo hacer.
¿m? Porque algo que a veces cuando tenemos mucha riqueza es que no tenemos límites. Podemos hacer y deshacer, y ejemplo de eso es Salomón. ¿Qué no tuvo? Tuvo un zoológico, tuvo 1000 casas, tuvo viñedos, tuvo una sinfónica en su propia casa, tuvo de todo, o sea, al que le faltó para gastar, dice que incluso ya no sabía ni qué gastar, ¿sí? Ya, o sea, la riqueza para él era y la tenía por todo lado. Entonces, imagínense tener tantas mujeres, porque pues 700 esposos y 300 concubinas, pues ahí sí me imagino cómo sería su vida, ¿no? Si por lo menos uno de nosotros de mujeres volvemos locos al hombre, pues imagínate este pobre. Yo digo a veces cómo funcionaría él con todas esas mujeres en todos los aspectos. Entonces, pues imagínate, ¿no? Esta parte de querer servir a los dos, pues no vamos a poder hacerlo, ¿sí? Por más que quisiéramos, no vamos a poder lograrlo. Por eso en la Biblia no hay medios, no hay tintes medios, sino hay o eres negro o eres blanco, o eres de Dios o eres del diablo, pero no puedes servir a dos señores, ¿sí? Y esto también lo podemos ver, por lo menos cuando tú te vistes totalmente de blanco y te vas a abrazar a un árbol que está todo negro, lleno de carbón, y tú dices, no, yo no me voy a convertir a lo negro, ni él se va a convertir a lo blanco. Pues ve y abrázalo, a ver quién es el que queda tiznado y quién es el que queda todo sucio, ¿sí? Pues ahí es donde vemos que no hay tintes medios y si nosotros y si esta persona permanece y permanece y permanece ahí pegada a este árbol, pues ¿qué va a pasar? Ya no va a tener vestiduras blancas, ya va a tener vestiduras casi grises y eso que hace que ya su vida está empezando a contaminarse, empezando a dañarse, ¿sí? Por eso ahí ya le dice y le sigue diciendo Yeshua, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo, perdón, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, acá nos da, mejor dicho, un sermón, ¿cierto? Nos da, acá sí, como dicen por ahí, nos da palo y rejo, ¿cierto? En esta enseñanza porque nos da ese principio de que no te afanes. Y eso sí que es difícil en este tiempo, el no afanarnos, el no querer las cosas ya, el no preocuparnos por el mañana, ¿sí? El saber que hoy en día por lo menos hay gente que trabaja, por lo menos acá en Colombia, que trabajan para colegios y ellos, mientras que los chicos estén estudiando, tienen trabajo, por lo menos los profesores tienen trabajo, pero ¿qué pasa mientras que están en vacaciones? Por lo menos acá, casi siempre a mitad de año se tiene casi 15, sí, como 15 días de vacaciones y ya a fin de año, pues son casi 2, 3 meses de vacaciones, o sea, que los chinos no estudian. Más o menos creo que ya son como 2 meses nomás. Imagínate, o sea, de esos meses no trabajan, no van a conseguir plata. O sea, ahí nosotros qué harían? O sea, ¿ustedes qué pensarían si tuvieran un mes donde ustedes no reciben plata?
sea, no se afanarían por el comer, por el vestir, y yo creo que no tanto por eso, sino se preocuparían más con las deudas. Ay, tengo esta culebra por aquí, tengo esta otra culebra por acá, ¿yo qué hago? ¿Cómo voy a solventar esto? ¿Cómo voy a pagarle a esta gente que está ahí amenazándome, vigilándome como lo hace una culebra, esperando que yo les dé el pago? Imagínate, ¿no? Pues a veces es difícil el no afanarnos, porque es difícil, es una de las partes que Dios ha trabajado más en mi vida. Y realmente es un principio que nosotros debemos de hacerlo. Y con este principio me acuerdo mucho cuando Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto 40 años, les dio de comer, les dio vestido, bueno, pues les mantuvo su vestido, que no se les dañase durante 40 años, no tuvieron que estrenar toda la ropa que les dieron los de Egipto, las tuvieron al 100, ¿sí? Como si la estuvieran estrenando todos los días. No les hizo falta nada, no sufrieron de mucho frío ni de mucho calor. No sufrieron de nada de esto y pues ahí es donde nosotros nos preguntaríamos, bueno, eh, ¿será que yo puedo depender así del Eterno? Y ahí es donde casi siempre que estoy afanada me acuerdo de esas escenas, de ver eso que Dios hizo, incluso cuando a Elías, cogía a Elías, estaba con hambre en medio de una cueva y el Eterno a través de cuervos le llevaba carne, le llevaba pan. ¿Ustedes creen que un cuervo le va a llevar la carne a alguien y no se la va a comer primero él? Sea, eso iba como en contra de su propia naturaleza, ¿sí? Imagínate. Y ahí vemos la mano de Dios, o sea, yo digo definitivamente es algo que de ver, incluso ahí nos pone el ejemplo, ¿no? De que mira las aves del campo, o sea, si tú estás afanado, pues sal, mira las avecitas del campo, bueno, si, si estamos en la ciudad, pues difícil ver las aves del campo, ¿cierto? Acá en Colombia se dan mucho, son las palomas en las avenidas, en las calles, pues mirar estas aves que son muy comunes en nuestro diario vivir y que a veces las pasamos por desapercibidas, pero uno ver que están tan tranquilas, que incluso están más gorditos que uno, debido a que realmente siempre han tenido ese comer, que Dios les provee de algún sitio para que coman y ver ese sustento que Dios hace pues nos hace pensar a nosotros y incluso él nos hace esta pregunta, ¿no? De definitivamente no somos nosotros más valiosos que estas aves. O sea, estas aves, ¿qué es lo único que hacen? Se ocupan en buscar, pero saben que es el Eterno el que las guía al lugar que deben de hacer. Por eso es que hay mucha gente que piensa que es mejor tener mucha plata y que hasta que no tenga plata, eso mejor dicho, no, no debo de afanarme, pues no, no es eso. Tenemos que entender, y por lo menos a Salomón yo creo que le iba mejor si no tenía un peso en el bolsillo, porque ahí sí hubiera buscado al Eterno. Pero bueno, son las cosas que Dios nos deja como ejemplo. Incluso Salomón llegó a decir, pues es mejor no tener nada, todo el hombre que es buscar de Dios, es lo único. Las cosas materiales, pues así como vienen, se van. Un día tú te compras unos zapatos y a los 6 meses, un año, ya tienes que comprarte otro dependiendo del uso que le des, ¿sí? Entonces, pues imagínate, va a ser efímero y es pasajero muy rápido, pero en cambio las cosas de Dios sí permanecen, están allí para siempre. Y por eso en Eclesiastés acá Salomón nos da una aclaración, está en el capítulo 4, verso 5, que nos dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué quería decir acá? Es mejor tener el sustento básico, el sustento digamos, por decirlo así, muy sujeto a lo que necesitamos, ¿sí? Por lo menos el sustento de tener ropa, vestido y un lugar donde vivir, ¿sí?
Y fuera de eso, la alimentación, ¿no? El tener el tener estas bases llenas, yo diría que ya con eso podríamos vivir bien, eso sería el puño. Pero cuando nosotros queremos más de esas cosas y nos empezamos a endeudar, ¿sí? En vez de ahorrar y empezar a hacer las cosas poco a poco, como queremos todo para allá, de inmediato, y hoy en día se ve mucho esto. No vamos y sacamos un préstamo aquí, otro préstamo allá y empezamos a meternos en deudas, en culebras, en problemas, ¿sí? Acá en Colombia se le dice culebras a las deudas, a los problemitas así, que realmente son difíciles de manejar, ¿sí? Y que la culebra viene de un momento a otro, o sea, te coges prevenido. Y a veces pasa que nosotros nos endeudamos y empiezan a venir los problemas. Ay, si te pasó una cosa, se te pasó otra y a veces no tienes cómo solventar o solventas la deuda o solventas algo de tu casa, ¿sí? Por eso el Eterno muy bien nos dejó clarito y lo vimos. Creo que lo tocamos en el capítulo 5 si no estoy mal, el dejar todo para el eterno. O sea, nosotros no debemos de estar manejando el dinero a nuestro acomodo, a lo que nosotros queramos, sino que realmente sea Él el que nos ayude a direccionarlo, sea Él el que nos ayude a saber administrarlo, ¿sí? Porque si nosotros no sabemos administrar, pues definitivamente todo va a ser en saco roto. Vamos a poder trabajar y trabajar y trabajar y por querer llenar los dos puños, pues vamos a tener y a terminar sin nada, ¿no? Entonces, a eso es a lo que quiere y a eso es a lo que dice Salomón. Esfuérzate, trabaja por lo básico, trata de no meterte en deudas, trata de estar en lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y vas a ver y realmente yo ya he hecho por lo menos como el balance, que eso es algo que yo les he dicho, no sé si se lo he dicho acá en esta clase, pero sí en otras cuando hablamos de plata, y es háganse un presupuesto, ¿sí? Incluso creo que el sábado pasado medio lo se tocó, el sábado no, sino el viernes en la noche pasado medio se tocó este tema de hacer un presupuesto porque necesitamos hacerlo, ¿sí? Eso es una parte de la administración que es aburrida en cierto aspecto, pero sabemos en qué se va la plata. O sea, sabemos en qué realmente estamos gastando la plata y más si somos de los que cogemos la plata y cuando vemos ya no tenemos un peso en el bolsillo. Somos de los que nos pica la plata en el bolsillo. ¿M? Entonces ahí es una manera de controlar ese aspecto, es que y sacando. Hay por lo menos gente que tiene bolsillitos para cada uno de los gastos y va poniendo y va apartando y ya en el bolsillo como tal del gasto, pues no lo tiene con aquello que realmente pues ya es necesario invertir, como el arriendo, como el vestido, como la alimentación y como ciertas cosas que ya tú te comprometiste en pagar, ¿sí? Entonces, al hacer eso, hasta podemos mirar y a veces, la mayoría de las veces se lo puedo decir, casi todo nuestro dinero se está yendo en deudas. ¿Sí? Se está yendo realmente a algo que no deberíamos hacer. Y cuando nosotros empezamos a trabajar por quitar esas deudas, por ya decir, yo no voy a sacar nada a cuotas, yo no voy a sacar nada a crédito, voy a empezar a cancelar todas estas tarjetas y a irlas ya realmente que ya no funcionen para nada porque pues eso es algo que te pica y dice, ay, pues acá tengo plata, pues venga, hago y después para pagar a veces es complicado, ¿no? Entonces, por eso te dice acá, más vale un puño lleno, un puño donde tú puedas trabajarlo y saber que solventas lo básico de la casa, donde no tienes que matarte y puedes llegar a descansar, que realmente estar trabajando con dos trabajos, día y noche, de sol a sol, ¿sí? Incluso 24 por 24 horas durante toda la semana y fuera de eso ver que de esos dos puñados tampoco te quedó mucha plata.
Entonces, pues ahí es donde nosotros tenemos que revisar, o sea, hacia qué estamos atinando y si realmente tenemos esto y empezar a corregir esta área, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en vez de estar pensando y afanando, afanado por lo que va a pasar, por lo que va a venir, y a veces no solo a nivel de plata, sino también con ansiedad del futuro, de lo que va a venir más adelante, pues vienen estos problemas, ¿sí? Vienes a empezar a sentirte deprimido, afligido, ya mejor dicho, no sabes qué hacer, ¿sí? Pero cuando te tienes ocupado, cuando no miras solo tu vida, sino las demás, volvemos otra vez al punto de lo generoso, ya no te enfocas en lo que tú estás viviendo, sino lo que otras personas también estás viviendo, pues ya no vas a estar tan afligido, no vas a estar tan deprimido, ya empiezas a ver que oportunidades van a surgir, negocios van a salir, sí, oportunidades puede que no sea de siempre tener 1 millón, 3 millones de pesos, ¿sí? Pero van a tener oportunidades y van a salir negocios y entradas de una manera que vas a solventar las cosas que necesitas, ¿sí? Y eso es algo que yo lo he podido ver porque yo no tengo un trabajo fijo, el que trabaja fijo es mi esposo. Y yo casi siempre trabajo es con niños, usted sabe que la cuidada de niños es muy esporádica, hay días que sí, hay días que no, meses que sí, meses que no, y es así muy esporádico y yo me he dado cuenta, incluso mi esposo me dice, usted siempre anda con plata. Y él que trabaja y que recibe mucho más que yo, definitivamente dice, pero a mí no me alcanza, yo me ando sin plata en el bolsillo. Pero es por eso mismo, por la administración, no solo por la administración, sino porque ya tú dices, bueno, Dios mío, yo estoy tratando de conseguir por este lado, tú eres el que me das. Yo dependo es de ti, no dependo ni de mi esposo ni de aquel que esté a mi lado, sino dependo de ti. O sea, llegar a esa dependencia y decir realmente yo dependo de ti, ya no me voy a afanar si tengo para esto, si tengo para lo otro, te lo dejo. Sí, no puede decir, no me voy a negar, y uno tiene a veces y se le vienen los pensamientos y ahora, ¿qué voy a hacer para pagar esto? ¿Qué voy a hacer para pagar aquello? Pero nos recordamos otras de todos estos hechos que han pasado a lo largo de las historias bíblicas, cómo Dios solventó comida a estos 5.000 personas, cómo Dios bendijo y multiplicó muchas cosas, y asimismo hace Dios con las poquitas entradas que tú tengas, con las poquitas ganancias que tú tengas, Dios lo hace posible. Y ahí es donde nosotros podemos ver esa grandeza, poder ver de que no debemos afanarnos, ¿sí? Porque ¿qué nos dice? No nos afanéis diciendo qué comeremos, qué o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque Él se encarga de eso, Él sabe que tenemos necesidad y nosotros lo sabemos, pero a veces se nos olvida o ya no lo aplicamos tanto. Porque decimos, no, Dios necesita nuestra ayuda, por eso trabajo y me mato trabajando y me olvido de lo importante, ¿sí? Que no es lo que debemos de hacer. Incluso Joseph habla una parte acerca de esto de la ropa y dice, a veces nosotros nos enfocamos con tener ropa de marca, con tener ropa último, mejor dicho, de la marca más cara, ¿sí? No estoy diciendo que eso es malo, no es malo, de vez en cuando es bueno, pero no siempre, porque pues no siempre vas a tener para comprarte una camiseta de 300.000, 400.000 pesos. Bueno, acá de Colombia, no sé allá en México más o menos cuántos sean los costos. Pero tampoco es que vamos a estar todo el tiempo en eso. Hay ropa, incluso él dice que hay ropa de segunda mano, que es hasta incluso barata y muy buena, ¿sí? Hay gente que vende así, o por lo menos no eso, irnos por lo menos acá en Colombia se ve mucho esto del madrugón. No sé si ustedes los han escuchado, allá en México se ve, donde hay lugares donde venden la ropa incluso más económica de los lugares de las ciudades.
¿sí? Porque es donde van los empresarios, porque es donde van la gente que realmente está haciendo la ropa y lo están haciendo desde el punto de fábrica. Si tú vas y compras en un punto de fábrica, va a salir mucho más barato que comprarlo en un almacén. ¿Por qué? Porque cuando llegan al almacén, tú tienes que pagarle a los intermediarios, a los del transporte, a todo eso que hicieron, incluso incluyendo la mano de obra de esa prenda, ¿sí? Por eso es que por lo menos cuando son de alta gama, pues de lógico que las prendas van a salir muchas más caras. Pero pues no lo podemos hacer así, lo podemos comprar incluso así o mandarlo a hacer con una vecina costurera y te va a salir mucho más barata, incluso te va a quedar mucho mejor la ropa. Entonces ahí es donde podemos ver todo esto, que hay que encontrar maneras de solventar en vez de estar gastando grandes cantidades, que no les digo, se pueden dar sus lujos, sí, si ustedes lo desean, lo pueden hacer, pero pues no siempre podemos darnos esos gustos. Porque cuando viene la recesión económica, porque cuando vienen esas pruebas, esos meses donde el Eterno te aprieta la correa, ¿cierto? Y dice, no te voy a soltar tanta platica, vas a tener solo para lo necesario, pues de lógico que ahí es donde tienes que empezar a ser recursivo, ¿sí? A decir, bueno, voy a comprar esta ropa, por decirlo así, no tan cara, no tan valiosa y la voy a dejar para el diario. ¿Sí? Para hacer mis quehaceres, para hacer las vueltas o diligencias, pero cuando voy a salir, cuando voy a encontrarme con el Eterno por cosas así o para festividades, pues para esos días sí voy a tratar de buscar invertir para yo poder tener mejor ropa para esas festividades, ¿sí? Sería como una de las cosas que podemos hacer. Pero por eso no siempre necesitamos ni muchas cantidades de ropa o de cosas, pero tampoco necesitamos que sean del mejor o mayor precio cuando realmente hay lugares y hay puntos de fábricas que venden la ropa muy buena y a un mejor precio, ¿sí? Que eso es a lo que realmente deberíamos hacer. Porque, ¿qué dice el verso 32? Porque los gentiles, porque los que no están en pacto, porque los que no conocen de Dios, porque los que se portan como animalitos, por así decirlo, ¿qué dice? Ay, perdón. Dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Nosotros no necesitamos de estar pide y pide y pide, y esto lo puedo ver muy bien con una relación padre-hijo. O ustedes que son padres, y si no sos padre y si no sos madre, pues lo has vivido con tu propia mamá o con tus propios padres, ¿sí? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Será que tú siempre has tenido que estar diciéndole a tu papá, ven, papá, mira, me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro? O por lo menos tus hijos siempre te están diciendo, mira, mamá, se me rompieron los zapatos, necesito cambio. O mira, esta camiseta acá ya se me rompió y necesito cambio. Casi nunca. Y antes los chinos ni se dan cuenta si tienen ropa buena o mala, ¿sí? Antes para ellos eso es lo de menos, ¿sí? Porque ellos en una época en que ni se fijan de eso. Ya después que crecen ya se empiezan a fijar si es de marca, si no es de marca, si es de Julanito, de Pepinito, qué moda salió y me tengo que poner esa moda ya es después de cierta edad, ¿cierto? Pero antes de eso, ni se dan por enterados. ¿Y quién es el que está pendiente de todas esas cosas? Y si ni siquiera el niño la pida o tu hijo lo pida o tú se lo hayas pedido a tus papás, él ya te lo estaba dando o tú ya se lo estabas dando. ¿No pasó así? ¿Ustedes qué me pueden decir? Perdón, Yo- yo lo último no lo escuché, se me está fallando mi internet. Como que falló la internet, se cortó, no se oía. No sé, yo creo que era la tuya porque nos pasó a todos, o la de nosotros, no sé. Yo soy de las que no le doy importancia igual a las marcas, pero si alguna vez las hijas sí dijeron, no, pues quieren unos tenis de esto, pues sí haces lo posible por alcanzar Ujú. la marca que quieren. Mm,
pero casi nunca, es decir, en el pedazo que se cortó, no sé si alcanzaron a escuchar todo. Y es que yo les estaba diciendo, a veces uno anda con los hijos y a veces tienen la ropa desgastada o ya de tanto uso, porque hay unos que tienen un uso muy, le dan, cogen unos zapatos de favoritos y esos zapatos no los sueltan ni para irse a acostar, ¿sí? Hay niños que son así o que siempre cogen y preciso los mejorcitos zapatos o a veces los más caros, cogen y los utilizan para jugar fútbol, para gastarlos, para, bueno, los utilizan en ciertos ejercicios que desgastan mucho más los zapatos, ¿sí? Y uno de papá es el que se da cuenta, ¿sí? O cuando uno es hijo y los papás eran lo que les daban, ellos se dan cuenta cuando uno necesita incluso antes de decírselo. Ellos te dan las cosas que necesitan. Por lo menos cuando tú empiezas a crecer, pasas de 3 años a 5 años y te pegas un estirón, ¿qué pasa? Toca cambiar toda la ropa que te dejan sufriendo un ratico con la ropa chiquita y así ya andando eh, con topsitos y toda la cosa, pues ya uno dice, bueno, sí, sí, pero ¿qué hace? Ellos también están empezando a qué? A pensar ya en que les toca cambiar, en que les toca comprar ropa e ir sacando lo anterior. Uno de niño muy posiblemente no se daba cuenta. Y eso lo hace el Eterno. No sé si ustedes se han fijado que hay ciertos momentos en que ustedes no tienen, hay ciertos momentos donde estamos batallando por ciertas cosas que necesitamos en la casa o que pasa aquí o que necesitamos o que pues hizo una recesión económica y hasta ni siquiera tuvimos para comer ese día, pero Dios de algún lado coge y manda preciso eso que anhelamos. No sé si ustedes lo han sentido o lo han vivido, pero realmente Dios es tan lindo que hasta en esos detalles Él se preocupa. Es como un padre, ¿sí? Yo siempre lo he dicho y él, la mejor manera de entenderlo y de comprender todo esto es verlo con una relación de padre a hijo e incluso de esposos, ¿sí? Pero en muchas de las cosas aplican más en cuanto a la relación de padre e hijo. Y por eso ahí les dice, pues ya no tenéis necesidad de todas esas cosas, o sea, no te preocupes tanto por esas cosas, ni tienes que estar pidiéndome y pidiéndome porque yo sé de que tienes necesidad. Lo que necesitas es enfocado en qué, en lo que dice en el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué dice? Preocúpate por buscarme a mí. Preocúpate por enfocarme en conocerme, en aprender de mí, en cumplir lo que yo te estoy diciendo. Si eso lo dice el Eterno ahí, busca primeramente el reino de Dios, enfócate en lo primordial, enfócate en hacer tesoros eternos, en hacer tesoros celestiales antes de hacer qué? Tesoros de este mundo que son pasajeros y todo se te va a venir por añadidura. Ahí es cuando vemos que realmente podemos decir, uy, no tengo la mejor casa, no tengo la mejor habitación, no tengo las mejores cosas, pero de lo básico nunca nos ha faltado. No nos hemos acostado un día sin comer. A pesar de que hemos tenido recesión y así como les digo, cuando hay trabajos así que no se trabaja durante un mes y eso es ya recibir el pago ya después de 2 meses, porque eso es así, ¿no? Se paga es mes vencido, bueno, así lo hacen acá en Colombia. Entonces, imagínate estar todo ese tiempo sin recibir un centavo y de dónde uno va a solventar el pagar la luz, el pagar arriendo, el pagar todo eso, pues es difícil. O sea, no es fácil. ¿Y qué te dice el Eterno? No, pues enfócate en mí, trabaja, haz algo, busca algún medio, pero si tú te mantienes ocupado en vez de estar afanándote, en vez de estar preocupándote, porque igual no vamos a poder hacer nada con preocuparnos, ¿y qué hace? Que eso nos enfoquemos más en él, aprendamos más de él y entendamos que su reino es prioridad,
que a Él es el único al que debemos de enfocarnos y en el cual debemos estar mirando, ¿sí? Por eso dice y sigue en el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá, ¿qué? Su afán. Basta cada día su propio mal. Deme un segundo. Entonces, ¿qué nos dice el verso 34? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y a veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Casi siempre nos preocupamos, ¿por qué? Por el mañana. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? Que no sé qué. O casi no por mañana, sino por ya años más adelante. No sé si a ustedes les ha pasado y uno a veces se empieza a preguntar por la vejez. ¿Yo qué voy a hacer en la vejez? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar si falta mi esposo? ¿Qué va a pasar si yo no tengo esto, X o Y cosa? Algo asegurado, ¿sí? Y uno se pone a pensar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero llega un momento y hay veces en la vida que uno se pone a pensar en estas áreas y uno dice, venga, ¿y qué va a pasar para mí? ¿Qué voy a hacer en mi futuro? ¿Qué va a pasar en esos momentos? ¿Sí? Puede que no lo pensemos todas las veces, pero sí hay momentos en que hemos pensado en eso. Y ahí es donde viene esa oración que veíamos y que estudiábamos la clase pasada. Ahí en ese verso 11 que nos dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. O sea, en el presente, en el hoy, en el ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque mañana no sabemos si estamos o no, volvemos al punto. Nosotros no podemos esperar o decir, no, yo sé que mañana el Eterno me va a dar todo. No, el Eterno te está dando todo ahorita y debes de ser agradecido ahorita con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque mañana no sabemos si estemos en 5 o 2 horas y ya el Eterno nos llame. No sabemos, por eso no tenemos la vida comprada, por eso no debemos de olvidarnos de realmente lo importante que es que el servicio al Eterno, el saber que Él está allí y saber que no me tengo que preocupar por el día de mañana. Como dice ahí, cada día vendrá con su propio mal, cada día vendrá con su propio afán. Un día y hoy nos preocupamos porque llovió y mi ropa se me mojó, por decirlo así, un ejemplo loco, ¿sí? Y después mañana no llueve y me preocupo es porque dejé las ventanas abiertas, ¿sí? Entonces, cada día me va a preocupar por diferentes cosas, no las mismas. A veces son diferentes cosas en diferentes prioridades, unas más simples, otras mucho más grandes que nos quitan hasta el sueño, ¿cierto? Pero ahí es donde nosotros debemos de empezar a depender del Eterno, saber que Él cada día nos está dando lo que necesitamos, ¿sí? Con esto terminaríamos lo que es este Mateo 6. No sé acá si tengan dudas, preguntas, inquietudes o vamos bien. Todo bien, Juliet, por mi Todo parte. bien, Juliet, sí, claro, muy bien. ¿No tienen ningún comentario ni nada? Bueno, perdón por tomar la palabra. Tranquilo, dale. Realmente, realmente el afán que podemos tener es debido a, pues, a una mala planeación de parte de nosotros, confiados en que Ujú. la arca siempre va a estar abierta para nosotros, ¿no? Y pues no es así, porque de momento vienen imprevistos y que uno, a mí me llegó a pasar, decía yo, ay, hoy tengo dinero, ay, mañana, este, pues voy a comprar esto, voy a comprar aquello. Al fin, pues, me pagan el fin de semana otra vez y voy a tener dinero, ¿no? Ujú, Pero, pues, realmente no va pensando uno cuando es joven en el futuro, al menos en mi caso, ¿no? ujú, Este, empieza uno a gastar y a gastar y a gastar. Y llega el día en que el Señor te dice, bueno, ¿qué pasa contigo, no?
te he estado dando y tú no sabes administrar lo que se te da, ¿no? Entonces vienen pruebas y vienen pruebas muy fuertes en ocasiones, ¿no? Y pues la cultura que yo tenía desde niño era, pues, había necesidad en casa y había que trabajar desde pequeños. Entonces, decías de la ropa, ¿no? Que se compra a veces ropa de marca, ¿no? Y se da uno un gusto. Y yo me acuerdo cuando era niño, pues eran como las cuatro puestas, ¿no? La de mi hermano el mayor, la del que le seguía, la del otro y luego yo, ¿no? Entonces, así alcanzaba Ujú. así era en aquellos tiempos. Y si no, pues a echarle un parche a las rodillas porque nos arrastrábamos, ¿no? Jugando a las canicas. Entonces, pues no te ponías, cuando eras niño, no pensabas en vanidades, ¿no? Realmente, sino conforme va uno creciendo y adaptándose al mundo, es como, este, no quieres quedarte atrás, ¿no? Ujú. Y comete unos errores ahí. Pues, la enseñanza es muy clara aquí y pues hay que ser más ordenado con lo que nos regala el Señor y como dices, ser agradecidos porque hoy estamos aquí reunidos y mañana no sabemos si nos vamos a poder conectar, ¿no? Si Ujú. el Señor dice, pues hasta aquí llegaste hoy, ¿no? Y, y uno está haciendo planes para mañana, pues no, como dices tú, el día de hoy es lo que el Señor te dio, hay que agradecérselo porque mañana no sabemos, ¿no? Ujú. Mañana será otro día y si Dios nos permite vivir, pues entonces el Señor, si lo buscamos, tendrá consideración nuestra. Ese sería mi comentario, Yuli. Vale, vale, Pedrito. Y sí, es así, definitivamente no hay de otra, el solo esperar en Dios es el trabajar esa área de dependencia que no es fácil, el volver a ser niños, esos niños de 2, 3 años, de 1 año, que dependía de sus papás, no se preocupan por nada, solo por jugar, solo por estar ocupados, solo por estar distraídos. Pero el resto ni se preocupaban si había de comer, no de comer o de qué le iban a dar, nada, de eso se preocupan. Y hasta uno dice, ay, tan chévere volver a esa etapa, ¿cierto? Pues volvamos a esa etapa, pero en las manos del Eterno, en aquel que realmente sabe y conoce de antemano todo lo que necesitamos, ¿no? Y qué bonito sería saber y depender que realmente Él es el único que nos puede dar todo, ¿no? Bueno. Sí, pues es cierto. Yo, por ejemplo, en estos últimos años como que me ha caído el 20, ¿no? Y como el salmo que platicábamos el viernes, Ujú. igual sí, como que pues Dios nos da todo lo que tenemos, Dios nos lo da. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que agradecer y administrar todo eso que nos está dando. Cosa que yo pues pocas veces pensaba en eso. Y entonces, últimamente, bueno, en estos años se dio el caso de que pues tuve que donar ropa, ¿no? Para la gente que necesitaba. Se acaba y decía, ay, bueno, ¿por qué tengo tantas cosas? Y luego no me pongo nada, y siempre ando con lo mismo. Y así como que eso me ha hecho reflexionar de que digo, ay, o sea, pues tanto y tanto, y luego no me cabía aquí, entonces dije, no voy a sacar todo. Y decía, ay, bueno, y tantas cosas que, ¿para qué compro? Si me las puse 1 o 2 veces o ya no me gustaron o ya no. Entonces Ujú. así como que sí, ahora sí que estos días, sobre todo estos últimos meses, como que he pensado más en decir, no, pues ya, o sea, ya párale, ya hasta aquí, Ujú. este, tienes que organizarte más y administrarte mejor, porque si Dios te ha dado y yo en mi vida pues no tuve así carencias fuertes, ¿no? Afortunadamente pues tengo que agradecer todo eso y ser más administrada. Entonces sí, como que esto ha sido así como un punto para mí para trabajarlo, esta enseñanza. Y estos días, así como hemos tocado esos temas, ¿no? De administrar nuestras finanzas. Por todas partes me ha llegado. Entonces, sí, es así como un área de oportunidad muy grande Ujú. para trabajar. Ese es mi comentario.
Vale, vale, Aurora. Y sí, definitivamente es un área que nos toca trabajar más el de administrar, ¿sí? El de volvernos contables, por así decirlo. El hacer esta área de contabilizar lo que estamos haciendo, en qué gastamos, si realmente estamos invirtiendo la plata bien o no. Esa es una parte del trabajo, ¿sí? Porque a veces hacemos así, compramos y compramos y compramos y cuando nos damos cuenta la mayoría de las cosas que compramos a veces ni nos las ponemos o ni las utilizamos o a veces vamos y compramos unas cosas que a veces ni para qué, o sea, volvemos, las dejamos allá guardadas o a los días las sacamos porque no nos sirvió para nada, ¿sí? Y ahí es donde nos toca es mirar y mirar qué uso, ser como estaba diciendo Joseph y ha estado diciendo últimamente, ser minimalistas, ¿sí? Llegar al punto de ser minimalistas, pero de tener las cosas en funcionalidad, o sea, que todo lo que yo vaya a tener, vaya a comprar, me sirva realmente y no lo compre por tenerlo ahí de lujo, de detalle, porque pues realmente no sería algo pues cómodo, ¿no? Que es algo que pues también debemos de empezar a manejar, ¿no? Yo quiero dar un testimonio. Dale, Yaira. Ujú. Porque yo ya tiene rato que no trabajo, nada más así trabajos esporádicos, pero porque mi esposo nada más, ahora sí que tiene pues responsabilidad nada más de su hijito, 16 años, y la mía. Entonces, de alguna manera dije, no es tan gravoso para él, ¿no? Porque antes yo sí, pues sí trabajaba. El punto es de que en medida que se ha administrado lo que entra a la casa y también nosotros no somos tampoco de gastar mucho, de fijarnos así en marcas y eso, pero sí nos gusta ser generosos. Y yo el testimonio que quiero dar es eh, cómo Dios nos respalda en el momento de necesidad. Cuando ya sea y no solamente administrar o ver o sembrar en las cosas eternas, ¿no? En cuanto a cosas materiales, sino hasta en el tiempo te lo redime. Es maravilloso. Del tiempo que tengo enferma para acá, que fue desde mayo, mi esposo había estado sin trabajo un año antes, pero tenía pues lo de su liquidación, no estábamos preocupados. Cuando me enfermo, una semana antes, fue contratado y le dieron su seguro. Yo entré, tuve el servicio por su seguro, aunque yo también pagaba mi seguro, Ujú. entré con el de él, así, una cosa que aquí en México es difícil, pero rápido lo aseguraron. Y, y otra cosa, le dijeron, nosotros, dice, en su contratación le dijeron, podríamos enviarte a otro estado o tendrás que ir a la obra determinados días, ¿no? Bueno, a la fecha, el tiempo que él he estado enferma, que es desde mayo, hemos tenido la bendición maravillosa que mi esposo ha podido trabajar aquí en casa y se ha hecho cargo no solamente de mí, sino hasta de su mami que también se puso mala. Entonces, es tan maravilloso, y a veces él se preocupa, ¿no? Porque dice, "Ay, es que pues no me han llamado para esto". Le digo, tranquilo, aprende también a recibir, Claro. ¿no? Entonces es hermoso porque Dios es bien fiel Ujú. y, y brota la semillita en su tiempo. Hay que, Sí, sí. ¿verdad? Sí, eso es. No, incluso ahí se ve que Dios está consintiendo, o sea, Muchísimo. sí, se ve porque no todos tienen ese lujo de tener a su esposo ahí al lado trabajando y fuera de eso apoyándote en todo. Casi siempre no se da, o sea, eso es literalmente, eso es casi imposible hoy en día, ¿no? Pero vemos la mano de Dios ahí, o sea, ahí se ve
Ahí es donde yo les digo a ustedes que Dios, a pesar de todo, nos da unos regalos que uno dice de dónde y cómo es que hace esto, pero Él lo hace y ve su mano, ¿no? Y ahí es donde, si nos enfocamos en lo que dice el verso, si buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás va a ser añadido, lo demás va a ser ubicado por Él, a pesar de las circunstancias o el mundo en el que estamos, podemos ver la mano de Dios ahí a lo largo de nuestras vidas. Un ejemplo de esto aquí con Yadira, definitivamente eso es yo digo, esos son los abrazos de papá, esos son los besos de papá, en los cuales debemos de agradecer, ¿no? Sí, definitivamente es increíble porque a veces hasta nos damos el lujo de que me hace mis estudios aparte, o sea, de verdad que da mucho más abundantemente lo que pedimos, entendemos. Tenemos un Dios maravilloso, un Padre proveedor y fiel, Mm, verdadero y bueno, eh, grande. sí, sí, definitivamente. Bueno, ya llegando con esta conclusión, definitivamente cada vez que estudiamos más estas letras rojas nos damos cuenta de la maravilla de que es el Eterno, de todo lo que mostró a través de su Hijo. No eran simples palabras al azar, son palabras que se han vuelto realidad en cada una de nuestras vidas, en diferentes procesos, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. No todos vivimos las mismas circunstancias, no todos vivimos las mismas circunstancias, a veces nos enfermamos de una u otra forma o a veces no nos enfermamos, pero tenemos seres queridos enfermos o a veces no así o tenemos circunstancias otras muy difíciles o estamos batallando en otras áreas, ¿sí? Como la de Sara, de tener un hijo o como la de Sansón, de conseguir la mujer que él quería, pero pues la estaba buscando en el lugar equivocado, cosas así por el estilo. Todos tenemos nuestras batallas, todos tenemos esto, pero a pesar de eso, si seguimos pegados de la mano del Eterno, Él nos va a consentir. Él va a dar esos besos que anhelamos. Yo digo que ahí cuando dicen cantares, la mujer le pide, dame besos de tu boca. Eso no solo quiere decir que me reveles tu palabra, que me digas tu palabra, sino que realmente pueda sentir ese cariño de Él. Aquí nomás Yadira lo está viviendo, ¿sí? Ese amor, ese cariño que el Eterno, y sé que cada uno de nosotros lo hemos vivido, lo estamos viviendo, porque esos regalos lo vemos a diario, nomás con el cielo todo pintado, ya es un lienzo que el Eterno nos muestra y lo pinta para que nosotros lo podamos ver. Con cosas así de simples que a veces pasamos por alto, pero podemos ver ese amor y esa grandeza del Eterno que realmente Él tiene con nosotros, ¿no? Ese amor tan sublime, el cual pues nosotros no podemos llegarlo a entender, no hemos y no somos de los que vemos ese amor, pero podemos ver realmente ese milagro, ese amor, ese cariño, esa lealtad, ese detalles tan grandiosos de Él en nuestras vidas, que realmente es de exaltar. Y con eso pues nos vamos a ir hoy, el no afanarnos, el depender de él, que no es fácil, vuelvo y les digo, no es fácil dejar la carne y decir, o por lo menos si queremos hacer el año sabático y decir, no, todo este año no voy a trabajar, el Eterno va a proveer para pagar todas mis deudas, para pagar todo lo que tengo que pagar. No es fácil porque siempre nos va a venir la duda y ¿será que sí? ¿Será que sí estoy haciendo lo correcto? ¿Será que sí tengo que hacer esto? Y ahí sí todo el mundo se aparece y le dice, Mina, yo tengo este trabajo, te dice, venga, ¿y por qué no trabaja? Deje ser no sé qué, deje ser perezoso, deje ser no sé qué. Bueno, ahí sí empieza todo el mundo a juzgar y nos hacen dudar. Pero ahí es donde empecemos a ser como las palomas, como las aves, como los animalitos. Nunca se preocupan por qué van a comer, nunca se preocupan qué van a tener, sino que esperan en el Eterno que les dé. ¿Sí? Y así debemos de ser nosotros, esperar en Él, solo que Él nos dé, solo que sea Él el que nos provea, ¿no? Y saber que dependemos de Él. Sí, porque de él es que nuestro esposo tiene trabajo, nuestra familia tiene trabajo, nosotros podemos tener trabajo.
y eso es algo que saber que de Él vienen todas las cosas definitivamente es grandioso, ¿no?